sea muy español o muy defensor de los intereses de España, quien condena al Reino de España a favor de un etapa. Se podía, por la mínima honestidad nacional, se podía haber abstenido o haber emitido un voto particular. La segunda cosa me parece que es importante compartir, para que no nos equivoquemos respecto de cuáles son las posibilidades que tenemos de un cambio de ideología inspiradora de la legislación de género, respecto de un cambio de gobierno, de un cambio de partido del poder. Pues hay que recordar que doña Cristina Alberdi, que fue una avezada socialista, hoy ya menos, pero hay que recordar que fue ministra con Felipe González, no le ha impedido ser en la Comunidad Autónoma de Madrid perseguida por doña Esperanza Aguirre, presidenta directora del Observatorio de Violencia de Género. Bueno, esto lo que pone en evidencia es que efectivamente, como decía el señor Zupasti, la ideología de género supera con mucho lo nacional, y si queremos entender algo de lo que pasa tenemos que buscar en los trasfondos internacionales qué es lo que se juega detrás de esta legislación. Bueno, a continuación voy a presentar a don Javier Roldán, que es abogado de familia, que nos va a hablar sobre la actividad legislativa como forma de intervención social y el ninguneo del menor. Creo que este tema de su exposición es absolutamente importante, porque va a poner el dedo en la llaga sobre lo que ha sido siempre la gran pretensión de los estados judeomarxistas de terminar con la privacidad del ser humano, y evidentemente con la privacidad del ser humano en eso que consiste en convertir lo más privado del ser humano, que es su sexualidad, en algo que puede ser compartido a nivel público. Pues sin más, cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer a la organización de haberme invitado, y muy especialmente porque yo estuve en esta facultad, recuerdo al cabo de los años. Vamos a ver, el tema de la mesa es la ideología feminista y la legislación sobre violencia de género. Yo, ¿qué es lo que vengo a establecer? Lo que voy a intentar establecer, pero conseguirlo, es la relación o la importancia que tiene el menor y el papel que tiene el menor en todo esto. Porque cuando hablamos de ideología feminista y de legislación, lo primero que hay que sentar, y ahí está la gran confusión y la gran manipulación y la capacidad de manipular la realidad, es qué es legislación, es decir, qué vamos a entender por ley, qué es lo que se legisla. Ahí es donde ha habido una ruptura con el pensamiento clásico europeo. Vamos a ver, el pensamiento clásico europeo, sin remitirnos a esto, una clase de filosofía del derecho, el pensamiento clásico europeo pues se inicia con los griegos. Bien, Aristóteles, luego pasado por el tamiz de Santo Tomás de Aquino, pero bueno, Aristóteles tiene su origen cuando nos habla de la ley, que es lo que nos dice, que es un ordenamiento racional dirigido al bien común. Bien, lo primero que debemos dejar claro es que la legislación de género, con carácter general, no está dirigida al bien común, es decir, es una coartada para defender unos intereses. Ahí se produce una ruptura radical con todo lo que es nuestra tradición jurídica. Pero la ruptura va muchísimo más allá, y va muchísimo más allá porque ya desde la época de Roma, pues, incluso los que no han estudiado Derecho conocerán aquello de la definición de derechos, dar a cada cual lo suyo. Esto presupone muchísimas cosas. Fue un avance grandioso en aquella época en que se constituye aquella premisa. ¿Por qué? Porque antes no se daba a cada cual lo suyo. A partir de entonces se reconoce que hay algo suyo previo al derecho, previo a que entre el legislador, previo a que entre el juez. Bien, la ideología de género lo que hace es trastocar las cosas y viene a establecer que hay de suyo, de carácter previo, hay una serie de cosas que le pertenece a la mujer frente al hombre. Bien, es su primer concepto. Y aquí es donde entran en medio los niños. ¿Qué es lo que ocurre? La legislación de género se utiliza en muchísimas ocasiones para coartar el contacto del padre con sus hijos, con los menores. Bien, si hablamos en principio, vamos a admitir el término, aquel barbarismo de género, vamos a admitirlo, que insulta la lengua pues utilizar estos términos, pero ya que está tan extendido que la ley lo recoge, vamos a admitir que existe en un caso una violencia de un hombre contra una mujer y que haya por medio una relación afectiva.
ya sea matrimonio y sea una relación. Vamos a admitirlo. Bueno, ¿y qué influencia tienen los menores? ¿Por qué eso debe afectar a los menores? Porque indirectamente la ley lo que está haciendo es crear a los menores como una extensión de la mujer. La mujer es víctima de un maltrato, los menores son de la mujer, los menores forman parte de ella y a los menores hay que protegerles también frente a aquella amenaza de aquel violento. Bueno, esto puede parecer un absurdo, pero la realidad es que se hace. Se intenta ahora, en las últimas declaraciones de Pajinjo, precisamente, en caso de que hubiera violencia, se abriera una causa por violencia, pues retirar incluso la patria potestad. Entonces, ¿qué implicaciones tiene la ley de violencia de género sobre los menores? Vamos a ver, hay cosas que nadie ha pensado, o que parece que nadie ha pensado, o nadie ha debatido públicamente. Cuando se presenta una denuncia de violencia frente a un hombre, frente al padre, estamos hablando de un hombre, o de un matrimonio, o de una pareja de hecho con hijos. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Son numerosas las ocasiones donde la detención del hombre se realiza delante de sus hijos, se le esposa delante de sus hijos. Y luego, las estadísticas nos demuestran, no lo recuerdo exactamente porque lo mío no son las estadísticas, no sé si un 80% de todas las detenciones al final acaban o en archivo o en absolución. Bueno, pues ya los niños tienen criminalizado al padre, es decir, gráficamente han visto a su padre esposado y, entre comillas, maltratado por la policía. Bien, sin embargo, después, cuando uno ejerce en un tribunal de familia, se encuentra en pequeñas localidades donde no existen puntos de encuentro y sugiere el letrado, porque ha habido conflictividad, para evitar riesgos, y no a los menores y a la mujer, sino muchas veces frente al cliente varón, para que no le puedan denunciar por cosas que no ha hecho. Bueno, pues los letrados decimos, bueno, pues que sea en el cuartelillo de la Guardia Civil, porque este pueblo no tiene punto de encuentro, y nos encontramos con niños de 4 y 5 años. ¿Opinión de los jueces? No, vamos a ver, es que ese no es un ambiente sano para los niños. Bien, en primer lugar, eso es una tontería. Yo tengo hijos de aquellas edades, y yo he sido, todos nosotros hemos tenido aquellas edades, y a mí la Guardia Civil de la Policía, pues como el ejército, con los desfiles, con los sombreros, pues te atraen, no les tienen ningún miedo. Seremos los adultos, sobre todo los que han hecho algo malo, los que tendrán algún miedo. Para los niños el pasar por un cuarto de la Guardia Civil donde se realiza la entrega, hasta, bueno, pues les es entretenido porque ven una porra, ven una pistola, les ven con tricornio, cuando llevaban tricornio. Bueno, pues eso se rechaza, no se puede hacer la entrega allí. Bien, no se puede hacer la entrega allí, pero sí se puede detener. Pero vamos más allá. Se acuerda una orden de alejamiento, y sobre todo en localidades pequeñas. Y las grandes hay otra problemática que al final llega a lo mismo. Se acuerda una orden de alejamiento, muy bien, y se establece un régimen de visitas. ¿Pero qué régimen de visitas? Porque claro, el problema es que el padre no puede recoger a los niños el viernes en el colegio y entregarlos el lunes por la mañana. Ahí no había ninguna fricción ni se cumplía la orden de alejamiento, porque el criterio de los jueces es que muchas pernoctas seguidas, y sobre todo antes del día escolar, entorpece el desarrollo escolar de los menores, les desestabiliza. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues nada, pues se aprueba la intervención de un punto de encuentro, que las entregas de recogida sean un punto de encuentro. Esto, en localidades como Madrid, puede llevar que se tarde 7, 8 meses en que el padre pueda ver a sus hijos, porque se le haga un hueco en el punto de encuentro. Bueno, ya hemos creado una ruptura radical del padre con los menores, y muchas veces en edades claves, son muy pequeños y tienen que formar aquel criterio. Luego a lo mejor se archiva aquel tema y tiene lugar la separación, y ya empieza la separación y ya empiezan los equipos psicosociales buenos, que como el menor ha perdido la relación afectiva con el padre, las visitas deben ser tuteladas hasta que más o menos vayan los dos cohesionando su manera de ser, tienen que ser cohesionados en un punto de encuentro. Y esto se alarga un año y otro año, y al final ese niño se cría sin tener la concepción de qué es un padre. Porque pasa a ser un padre tutelado y más tarde un padre de fin de semana. Pero en estos temas de violencia hay mucho más. Es algo natural, está mal decirlo, pero es algo natural. Vamos a ver, hay un dicho que está la literatura española llena, y no es un comentario misógino. Bien, una mujer despechada es, lo refleja la literatura de manera clara, muchas veces es el peor enemigo que puede tener un hombre, un niño o quien sea, porque las mujeres despechadas son mujeres despechadas. Bueno, pues ¿qué es lo que ocurre? Ocurre lo siguiente: cuando hay una denuncia de este tipo, a veces la mujer actúa como actuaría el hombre si la ley le concediera las mismas facultades que la mujer, actúa de manera que ha tenido una discusión fuerte y dice, pues le voy a dar un escarmiento, y va a la comisaría a denunciarle, que el hombre lo podía hacer si la legislación se lo permitiera, estaríamos en las mismas. Bien, al final se inicia un procedimiento, a lo mejor hasta se le condena,
y se arrepiente, intenta volver a vivir con él. La ley se lo prohíbe porque hay una orden de alejamiento y estarían vulnerando, se estarían arriesgando a 2 años de pena ambas partes. Eso en un principio, en un primer momento. Después surgió una instrucción de la Fiscalía y dijo no. En caso de que se vulnere una orden de alejamiento, solamente se condenará al hombre, no a la mujer, porque como la mujer es una mujer maltratada, tiene dependencia psicológica de él y no es libre de sus actos. Bien, con lo cual se impide la reconciliación. Mucho más. ¿Qué es lo que ocurre? Consecuencia de toda esta legislación, la desconfianza total en la justicia, tanto del hombre que sufre una condena injusta o una detención injusta, como de la mujer que a lo mejor consigue y sale con su objeto y consigue una condena. Se da cuenta de lo fácil que es manipular y lo fácil que es mentir. Y los menores. Los menores se produce una ruptura, una desconfianza ya completa y de por vida en la justicia, porque muchas veces saben que se condenan a sus padres por algo que no han hecho. ¿Cómo van a fiarse en la justicia para el futuro? Pero hay mucho más. También tengo yo aquí apuntado, entre unas notas que he hecho, la pérdida del sentido sacral de la justicia. Vamos a ver, una sociedad necesita siempre confiar que en caso de un debate, de un conflicto entre personas, haya una entidad, una persona, un juez, que dirima aquello de manera objetiva, viendo las pruebas, viendo lo que cada cual prueba y en función de eso resuelva. Bien. ¿Por qué un sentido sacral? Porque no se puede vivir sin el concepto de justicia. No se puede vivir sin el concepto que hay algo que nos pertenece muy por encima de la legislación del Estado, que por ser persona y por haber nacido me pertenece y que si alguien me lo arrebata, alguien me lo debe devolver, porque por eso vivimos en una sociedad. Y este sentido sacral no hay que remitirse a confesiones que, en fin, que uno le dice que se tiene un discurso demasiado religioso. No, vamos a ver, es que hasta para los romanos, la definición que le daban los romanos del oficio de jurista era eso, el arte de lo sagrado y de lo humano, de definir lo justo y de lo injusto. ¿Por qué? Porque las instituciones, y esto es el elemento clave, la clave, porque Chesterton decía con razón, Chesterton tiene un libro que es un opúsculo muy breve, que es La superstición del divorcio. Es un libro escrito en contra del divorcio, pero la parte introductoria es muy interesante, porque viene a decir, es que aquí se habla del divorcio, todo el mundo habla del divorcio, todo el mundo habla de un conflicto y todos nos olvidamos que si existe el divorcio es porque existe un matrimonio. Vamos a ver qué es el matrimonio. Bien, pues si existe violencia de género, existe porque hay unas relaciones personales entre un hombre y una mujer. ¿Y cuál es el objeto de esta ley? El objeto de esta ley, de toda esta ideología, es precisamente atacar aquella célula básica de la sociedad. No hay sociedad sin familia, puede haber sociedad sin municipio, puede haber sociedad sin cuerpos intermedios, sin asociaciones laborales, antiguamente gremios, sin Estado, pero no puede haber una sociedad sin familia. ¿Por qué? Porque el hombre nace en el seno de una familia y se tiene que desarrollar en el seno de una familia. Entonces, aquí va esta ley, atacar aquella célula principal, aquella célula básica. ¿Cómo? Primando una de las partes frente a la otra, de tal manera que siempre existe una lucha desigual. Y conociendo la naturaleza humana y conociendo lo perversos que podemos llegar a ser si las leyes no nos corrigen, bien, aprovechan un momento de debilidad, una posible denuncia, un momento de calentón, para de aquello romper aquella relación de manera tal que no es posible después el reencuentro con una orden de alejamiento, aunque no se apruebe una orden de alejamiento. La desconfianza mutua ya será tan grande que el hombre no querrá volver con su mujer diciendo me lo puede volver a hacer. Y en todo esto, ¿qué pintan los niños? Por los niños, supuestamente, la legislación española, somos parte de numerosos tratados internacionales, se establece que el principal derecho a defender es el del menor, es el derecho que hay que ver con mayor detalle, el derecho privilegiado. Al final su derecho no importa, y su derecho no importa porque hemos olvidado, y esta legislación y esta ideología lo olvida, que el matrimonio o la unión de un hombre y una mujer es una institución que para los romanos, bueno, pues el sentido institucional de los romanos estaba vinculado mucho quien condena al Reino de España a favor de un etapa se podía, por la mínima honestidad nacional, se podía haber abstenido o haber emitido un voto particular. La segunda cosa que me parece que es importante participar, compartir,
para que no nos equivoquemos respecto de cuáles son las posibilidades que tenemos de un cambio que nos habla sobre la actividad legislativa como forma de intervención social y el ninguneo del menor. Creo que este tema de su exposición es absolutamente importante porque va a poner el dedo en la llaga sobre lo que ha sido siempre la gran pretensión de los estados judeomarxistas de terminar con la privacidad del ser humano y violencia de género. Bueno, esto lo que pone en evidencia es que efectivamente, como decía el señor Zupasti, la ideología de género supera con mucho lo nacional y si queremos entender algo de lo que pasa tenemos que buscar en los trasfondos internacionales qué es lo que se juega detrás de esta legislación. Bueno, a continuación voy a presentar a don Javier Pérez Roldán, que es abogado de familia. Con 30.000 euros libres de impuestos. No parece que sea muy español o muy defensor de los intereses. El cambio de ideología inspiradora de la legislación de género respecto de un cambio de gobierno, de un cambio de partido en el poder, pues hay que recordar que doña Cristina Alberdi, que fue una avezada socialista, hoy ya menos, pero hay que recordar que fue ministra con Felipe González, no le ha impedido ser en la Comunidad Autónoma de Madrid, presidida por doña Esperanza Aguirre, presidenta directora del Observatorio